Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la ciencia. Daremos inicio a nuestra lección revisando el trabajo independiente. Teníamos que determinar si dos cuerpos tenían la misma temperatura. Para ello no podíamos ponerlos en contacto térmico. Esta era nuestra condición del problema. Para responder esta pregunta tenemos que hacer uso de un principio fundamental de la termodinámica. Uno es tener en cuenta que la temperatura de un sistema solamente tiene sentido hablar de ella cuando el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico. Y segundo, saber que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio termodinámico con un tercer sistema, entonces estos tres sistemas compartirán uno de los parámetros termodinámicos, en este caso la temperatura. Veamos entonces en pizarra cómo proceder a analizar el ejercicio. Tenemos que saber si el cuerpo 1 y el cuerpo 2 tienen la misma temperatura. Esa es nuestra pregunta. Para ello, determinamos o utilizamos una serie de cuerpos y vamos a poner en contacto térmico el cuerpo 1 con cada uno de los cuerpos y asimismo procederemos en el cuerpo 2. Recuerden, no podemos poner en contacto térmico 1 con 2, pero inmediatamente que el cuerpo 1 se encuentre en equilibrio termodinámico con uno de los cuerpos con los que estamos probando y lo mismo ocurre con el cuerpo 2, entonces podemos establecer, he dibujado el cuadro de color rojo para que sepan que el cuerpo 1, el cuerpo 2 y el cuerpo 3 están en equilibrio termodinámico. Por tanto, la temperatura del cuerpo 1 será igual a la temperatura del cuerpo 2 e igual a la temperatura del cuerpo 3. Y de esta manera tenemos solucionado nuestra pregunta del trabajo independiente. El cuerpo 1 y el cuerpo 2 se encuentran a igual temperatura. Bien, veamos entonces ahora un video que nos va a motivar a resolver la interrogante que plantea este video. ¿Por qué ocurre lo que vamos a ver a continuación? Veamos. Ahora vamos a ver cuál es el efecto de la temperatura en los sólidos, los gases y los líquidos. Mientras el agua se calienta va a cambiar de estado. Ustedes se han familiarizado con la palabra vapor. Bueno, pues el vapor ahora es agua gaseosa. Mientras se forma vapor de ese líquido, el líquido a gas, este va a desplazar el aire que estaba adentro de esta lata y vamos a poder ver un poco de vapor que sale por la parte superior. Una vez que hayamos desplazado todo el aire, lo que voy a hacer es taparla y dejaremos que la lata se refresque para ver qué sucede con la presión mientras la temperatura baja. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que hay suficiente vapor en salida para indicar que todo el aire ha sido desplazado? Vamos a poner el quemador lejos, a apagarlo y vamos a tapar esto. Muy bien. Mientras la temperatura desciende, la lata se enfría. El vapor va a tornarse en líquido. Mientras lo hace, va a descender la presión que hay dentro de la lata. ¿Ah? ¿Lo oyeron? A medida que la presión baja, ¿sucede algo aquí afuera? No, la presión atmosférica no varió. Está presionando la lata como lo hacía antes, pero dado que la presión es menor, a medida que bajamos la temperatura, la presión disminuye y la lata empieza a abollarse. Allí va. ¿Mm? There it goes. Ahora miren la lata. Noten cómo se está aplastando. La razón ahora es otra vez la presión atmosférica, el gas de la atmósfera. Adentro la presión se redujo porque el vapor condensado en forma de líquido dejando una presión leve lo cambia y la presión atmosférica abolló la lata. En el material apreciamos una realización de un experimento. En él vimos que se relacionan los tres parámetros macroscópicos de un sistema. Me refiero a la presión, la temperatura y el volumen. En la clase de hoy estaremos respondiendo cómo se relacionan cada uno de estos parámetros
para uno de los estados de agregación. Me refiero al gas. Estaremos viendo cómo se comportan estos parámetros en el comportamiento de un gas. Veamos entonces el tema de nuestra clase. Continuamos con la unidad 5, Teoría cinético-molecular, Fundamentos de termodinámica. La lección número 2, en este caso, leyes de los gases. Analicemos algo referido al experimento que mostramos anteriormente. En este variaban la presión, la temperatura y el volumen. En el experimento, la persona que lo realiza somete a una temperatura el agua que se encuentra dentro de él, aumenta la temperatura, desplaza el vapor y este desplaza también el aire que se contiene dentro del recipiente. Esta situación provoca que el recipiente disminuya la presión, me refiero a la presión ejercida por el gas dentro de él. Recuerden que la presión se relaciona con el número de choques de las partículas dentro del recipiente. Esta disminución de presión trae como consecuencia que la presión atmosférica sea mayor y logre aplastar la lata. En este caso varían los tres parámetros macroscópicos del sistema: presión, temperatura y volumen. Ahora bien, hay determinados procesos en los cuales podemos variar dos parámetros y mantener constante uno de ellos. Por ejemplo, podemos mantener constante la temperatura y variar la presión y el volumen, y así proceder con los demás parámetros, variar uno de ellos y mantener constante otro de ellos. Bien, veamos entonces cómo se llaman estos procesos y cuáles son sus características fundamentales. Un sistema termodinámico de masa invariable puede tener, en un sistema termodinámico de masa invariable, pueden tener lugar ciertas transformaciones donde permanece constante uno de los parámetros de estado del sistema. Estos procesos se clasifican en uno de estos procesos es el proceso isotérmico. En este proceso termodinámico varían la presión y el volumen, mientras la temperatura del sistema permanece constante. Ustedes pueden hacer referencia en su folleto lo relacionado con este proceso. En la imagen aparece la gráfica donde se relaciona este proceso y se mantienen, en este caso, en cada uno de los ejes, los valores de presión y volumen. Como pueden ver, la presión disminuye en el proceso, mientras el volumen aumenta. Por tanto, en este caso estamos en una expansión isotérmica de un gas. Expansión porque el volumen aumenta e isotérmica debido a que la temperatura permanece constante. Como pueden apreciar, el volumen 2 es mayor al volumen 1 y la presión 2 es menor que la presión 1.
la relación entre estos dos parámetros es inversa. Y como la relación es inversa, su producto siempre da un valor constante. Anoten esta ecuación que apareció de último en su libreta y relaciónenla con el proceso en cuestión, proceso isotérmico. En este proceso, el producto de la presión por el volumen da un valor constante. Otro proceso al cual se puede someter un sistema termodinámico es aquel en el cual varía la temperatura y el volumen, mientras la presión del sistema permanece constante. Noten que en un proceso isobárico la temperatura y el volumen varían, solamente se mantiene constante la presión. Iso significa igual, en este caso igual presión. En la imagen ahora estamos apreciando una gráfica para una expansión isobárica de un gas. En este caso se cumple lo mismo, expansión debido a que hay un aumento de volumen en el proceso e isobárica debido a que se permanece constante la presión del gas sobre las paredes del recipiente. En este caso aumenta la temperatura en el proceso y el volumen también aumenta. Como pueden notar, aquí la relación no es inversa, es una relación directa. Mientras mayor sea la temperatura, mayor será el volumen para una presión constante. Y la ecuación fundamental que describe este proceso es la ecuación que aparece en pantalla. Volumen dividido por la temperatura total del sistema es igual a una constante. Recuerden que la temperatura total se da en grados Kelvin. Otro proceso termodinámico es el proceso isocórico. En este caso varían la presión y la temperatura, mientras el volumen del sistema permanece constante. A veces se le denota a este proceso como proceso isovolumétrico. Por la misma razón, volumen constante. Estamos apreciando ahora la gráfica para el proceso isocórico. Como pueden ver, en este caso, quien permanece constante es el volumen. Por tanto, la recta del proceso será perpendicular al eje del volumen. Aquí, en este caso, la presión disminuye. Presión 2 será menor que la presión 1. En otras palabras, la presión final es menor que la presión inicial. Para esto, la temperatura también tiene que disminuir. Como pueden ver, aquí la relación entre estos dos parámetros es también una relación directa y la ecuación fundamental de este proceso es la ecuación que aparece en pantalla. La división de la presión sobre la temperatura siempre da un valor constante. Veamos entonces ahora una demostración donde pone de manifiesto cómo se pueden variar la presión y el volumen manteniendo constante la temperatura. Como vimos en las imágenes anteriores, este proceso recibe el nombre de proceso isotérmico, igual temperatura en toda la variación del sistema. Veamos entonces la demostración. Para ello nos vamos a auxiliar de un cilindro fuelle y de un manómetro. Tenemos encerrado dentro del cilindro un gas. A este gas lo vamos a someter a una variación de volumen y veremos qué le sucede a la presión cuando el volumen varía. Para ello conectaremos el cilindro fuelle a través de una manguera que dejará pasar el gas hacia el manómetro y este va a detectar los valores de presión
que variarán o no, ya veremos, en el sistema. El sistema inicialmente se encuentra en equilibrio termodinámico, por tanto, todos los parámetros permanecen constantes. La presión, la temperatura y el volumen inicialmente son constantes. Procederemos ahora a variar el estado termodinámico de este sistema. Lo sacaremos de su equilibrio termodinámico. Para ello, vamos a cambiar un parámetro, en este caso, el volumen. Mediante este tornillo, yo voy a presionar. Van a notar que estoy variando el volumen debido a que este valor, en este caso el indicador, se desplaza. Estamos disminuyendo el volumen del sistema, por tanto, estamos disminuyendo el volumen que ocupa el gas, en este caso, y lo vamos a hacer hasta desplazarlo la primera escala de nuestro cilindro fuelle. Como pueden notar, después de llegar a la primera escala, podemos ver que la presión que indica el manómetro también se ha desplazado un valor en la escala. Estaba anteriormente en 0 cuando el equilibrio termodinámico era tal y pasó a un valor de 1 unidad. Disminuimos el volumen en 1 unidad y aumenta la presión en otra unidad. Procedamos entonces a volver a disminuir el volumen otra unidad y veamos entonces qué ocurre con la presión. Vamos a proceder de la misma manera. Disminuimos el volumen, en este caso que ocupa el gas, y podemos ver cómo en esta acción también va aumentando la temperatura. Disminuye el volumen y aumenta, disculpen, no la temperatura, sino la presión del gas sobre las paredes del recipiente. Podemos hacer una conclusión entonces. Mientras menor sea el volumen que ocupa un gas a temperatura constante, recuerden que nuestro parámetro en este caso constante es la temperatura. Mientras menor sea el volumen que ocupa este gas, mayor será la presión que éste ejerza sobre las paredes. Y esto es una razón lógica. Si la presión es muy grande, hay una razón, y esta está dada en que el movimiento de las partículas aumenta o la distancia que éstas recorren disminuye. En este caso, quien disminuye es la distancia y el número de choques sobre las paredes del recipiente aumenta, lo que se registra en un aumento de presión en el manómetro. Hemos entonces hecho una demostración de un proceso isotérmico a temperatura constante. Ya saben ya que la ecuación fundamental de este proceso es presión por volumen igual a una constante. Veamos entonces un material de video donde se realiza otra demostración, en este caso de un proceso isocórico. Veamos. Utilizaremos este aparato para tratar de comprender esa relación entre la temperatura y la presión de un gas. Tenemos un recipiente rígido aquí, una bola de acero que está adherida al barómetro. Ahora, dada su rigidez, la cantidad de gas dentro y el volumen del gas van a permanecer constantes. Las únicas cosas que cambiarán son la presión y la temperatura. Probemos y veamos qué pasa. Muy bien. Vamos a calentarlo. Utilizamos el quemador. Así, mientras incrementamos la temperatura del gas dentro de la bola, ¿qué sucede con la presión? ¿Pueden ver la presión? ¿Lo que está sucediendo así dentro? Está subiendo, ¿no? La marca está elevándose. Así, mientras incrementamos la temperatura del gas, también incrementamos la presión. Muy bien, ahora, ¿qué sucedería si retiráramos el calor y la enfriáramos? Vamos a ver, al dejar el quemador y apagaremos el gas y dejaremos que se enfríe. Tenemos este baño de agua helada y fijaremos el baño de agua helada enfriando la bola y miren qué sucede con la presión. A medida que la temperatura desciende, la presión del gas también desciende, así que vemos la relación entre temperatura y presión del gas. En la demostración realizada en el video, el hombre deja constante uno de los parámetros macroscópicos. En este caso, se mantiene constante el volumen. Varían, 1, la temperatura y 2, la presión. Cuando se le suministra calor para aumentar la temperatura al sistema, entonces la presión de este sistema sobre las paredes del recipiente aumenta, lo que se registra en el instrumento, que en este caso es el manómetro. Este es un proceso isocórico debido a que se mantiene constante el volumen del sistema. Ni aumenta el volumen
ni disminuye el volumen, se mantiene constante. Veamos entonces ahora, a través de un esquema, cómo se manifiestan estos procesos o estas variaciones en el caso de un proceso isobárico. En este caso, mantendremos constante la presión del gas sobre las paredes del sistema. Veamos entonces cómo proceder. Supongamos que tenemos encerrado dentro de un cilindro determinado gas. Este gas, en el caso de que no se actúe sobre el sistema, mantendrá el equilibrio termodinámico en el transcurso del tiempo. Inmediatamente que se actúe sobre el sistema, el gas experimentará una variación en una de los estados macroscópicos. En este caso, si yo de alguna manera suministro energía y aumento la temperatura de este sistema, ¿qué le debe ocurrir a la velocidad de las partículas según la ecuación fundamental de la temperatura? Pues bien, la energía cinética media de estas partículas debe aumentar y por tanto también debe haber un aumento en la velocidad de estas partículas. Si aumento la velocidad de las partículas, los choques sobre la pared del recipiente debe aumentar. Mi parámetro constante es la presión. Si yo quiero que mi presión se mantenga constante en el sistema, debo variar otro parámetro, ya que aumenté la temperatura. ¿Y cuál me queda? El volumen. Por tanto, debo desplazar el cilindro en dirección opuesta a la expansión del gas para que la presión sobre el sistema se permanezca constante. Aumento el volumen del sistema, la temperatura había aumentado anteriormente, el recorrido libre medio de las moléculas también aumenta, por lo que disminuye, en este caso, disculpen, se mantiene constante la presión. Vimos que para un proceso isocórico tenemos que el volumen y la temperatura dan un valor constante. En este caso, el valor constante es la presión del sistema. Pues bien, hemos analizado el proceso isobárico para una presión constante. Pasemos ahora a la siguiente lámina que nos mostrará una definición. Uno de los contemporáneos de Newton, Robert Boyle, descubrió un simple pero importante hecho acerca de la presión ejercida por un gas manteniendo constante la temperatura. Me estoy refiriendo a un proceso isotérmico. Newton notó lo siguiente. Boyle, a la par de Marriott, notaron que si se mantiene constante la temperatura, el producto de la presión por el volumen es siempre el mismo, es decir, tiene un valor constante. Y la ecuación, como vimos en la gráfica anterior, describe la situación de la manera siguiente: presión por volumen igual a una constante. Aparece en la imagen la gráfica de un proceso isotérmico. En esta se mantiene constante la temperatura y aumentan o la presión o el volumen, es decir, manteniendo constante la temperatura, varían en un proceso isotérmico el volumen y la presión. En este caso hay una expansión del gas, producto de que el volumen aumenta mientras disminuye la presión. En la imagen acaba de aparecer la ecuación fundamental que describe este proceso. El producto de la presión por el volumen da un valor constante.
Les decía que un grupo de científicos se dedicó al estudio de los estados en el caso de las variaciones de los parámetros en un gas. Estos científicos fueron Boyle, Marriott, Gay-Lussac, John Dalton y otros. Todos estos complementaron la teoría cinético-molecular y elaboraron las bases para una próxima teoría, o en este caso para el complemento de esta teoría. Me refiero a la termodinámica. Veamos entonces ahora una generalización de todos estos estudios y de la ecuación fundamental que describe el estado de un gas para cada uno de los procesos. Veamos. Para una masa determinada de gas ideal, la razón del producto de la presión por el volumen a la temperatura absoluta del sistema es una magnitud constante. En la pantalla aparece expresado en una ecuación matemática el enunciado anterior. La razón del producto de la presión por el volumen a la temperatura es igual a un valor constante. Si la temperatura se mantiene constante, esta ecuación podemos resumirla en la ecuación de estado, y esta es la ecuación fundamental que describe el estado de un gas sometido a diferentes procesos. Esta ecuación dice que la presión multiplicada por el volumen es igual a una constante. En este caso, la constante depende del número de partículas que se encuentren en el sistema, de la constante universal de los gases, R, y de la temperatura absoluta del sistema. Esto se ocurre solamente para cuando la temperatura del sistema es constante. Y esta ecuación solo es válida para gases en condiciones ideales. Les decía que este grupo de científicos, en este caso Clapeyron y Mendeleev, resumieron todos los resultados experimentales y además de estos resultados teóricos en una ecuación fundamental. Y esta es la ecuación de estado del gas. La ecuación, ustedes debieron de haberla anotado, es la ecuación que describe que la razón del producto de la presión por el volumen a la temperatura es un valor constante. Esta ecuación, les decía, resume todos los procesos a los que se puede someter un gas. Tenemos la ecuación en pizarra. La presión por el volumen
dividida por la temperatura absoluta del sistema, y esto es importante hacerlo notar, es igual a un valor constante. En este caso, el valor constante depende del número de partículas que se encuentre en el sistema y de la constante de los gases. En este caso, la constante de los gases es una constante establecida experimentalmente relacionada con el número de Avogadro y la constante de Boltzmann. Todo esto aparece de alguna manera en su folleto. Haciendo un análisis de esta ecuación para cada uno de los procesos, podemos llegar a la siguiente conclusión. Pasemos un momento acá. Para un proceso isotérmico, podemos escribir la ecuación de estado de los gases de una manera, y es la siguiente. Producto de la presión por el volumen, como el proceso es isotérmico, la temperatura permanece constante, por lo que podemos pasarla al miembro de las variables que no varían. En este caso, tenemos que la presión por el volumen es igual al producto de la cantidad de partículas del sistema por la constante de los gases por la temperatura total del sistema. Si vemos en la ecuación, todo esto que está del lado del miembro derecho de la ecuación tiene un valor constante. Les decía que esto es para un proceso isotérmico. La temperatura en este proceso no puede variar. En el caso de un proceso isobárico, nos quedaría de la siguiente manera. En el proceso isobárico, la magnitud, en este caso el parámetro macroscópico que no varía es la presión. Por tanto, si la pasamos para el miembro derecho y dejamos solamente las variables que tendrán cambios en el sistema, nos queda entonces que la ecuación de estado para un proceso, veamos, presión, volumen, nos queda de esta manera. Esta ecuación, les decía, describe el estado o el proceso isobárico. La presión no puede variar. Por tanto, nos queda entonces en el miembro derecho otra vez todas las magnitudes que se mantienen constantes en el cambio del sistema. Analizando el proceso isocórico, nos queda, en este caso, quien se mantiene constante es el volumen. Lo pasamos para el miembro derecho, dejando solamente en el miembro izquierdo las magnitudes que varían. Nos queda que la ecuación de estado se escribe de la manera que aparece en pantalla. La relación entre la presión y la temperatura da un valor constante. En este caso, el valor constante es el producto de la cantidad de sustancia por la constante de los gases al volumen contenido, o en este caso al volumen ocupado por el gas. Esto es una conclusión que relaciona la ecuación de estado del gas con cada uno de los procesos a los que sometemos el gas. Relacionado con esta ecuación, habrá algunos problemas que tienen que resolver en el transcurso de las próximas clases y algunos que aparecen también en su folleto. Veamos entonces en qué consiste nuestra tarea para que ustedes resuelvan solos. Como trabajo independiente, tenemos que determinar qué volumen ocupa un mol de gas a la temperatura de 0 grados Celsius y presión atmosférica normal. Recuerden de clases anteriores que la presión atmosférica tiene un valor de 1 atmósfera.
Debido a que este ejercicio es el primero que ustedes van a realizar sobre este tema, les voy a dar una ayuda para que no se sientan tan solos. Bien, primero que todo, seguimos el algoritmo de trabajo para resolver cualquier tipo de problema. Me refiero a extraer los datos, utilizar la ecuación que nos va a permitir calcular nuestra incógnita, sustituir, en el caso que sea necesario, despejar antes de la sustitución, sustituir los valores de nuestro problema y hallar la solución. En este caso, el problema nos brinda datos de presión, en este caso una atmósfera, temperatura, cantidad de sustancias y la constante universal de los gases, que por supuesto es una constante y aparece en su folleto, que es un dato que va a estar presente siempre en los problemas de cálculo relacionados con gases en estado de gas ideal. Quiero aprovechar y recordarles a ustedes que la conclusión de que un gas se comporta en estado de gas ideal a ciertas condiciones es una conclusión importante, debido a que gracias a esta se pudo realizar y concluir la ecuación que vamos a utilizar en nuestro problema. Veamos entonces el problema en concreto. Tenemos que el problema nos brinda una cantidad de sustancia de 1 mol. Tenemos también que la temperatura a la que se encuentra el gas al que queremos calcular el volumen que ocupa es de 0 grados Celsius. Aquí hay un pequeño problema. La temperatura, según vimos en clase anterior, se expresa en temperaturas Kelvin, es decir, en grados absolutos. La temperatura de nuestro problema está expresado en grados Celsius. Por tanto, tenemos que hallar la equivalencia entre un tipo en la escala Kelvin y el otro en la escala Celsius. Sabemos que para hacer esto tenemos simplemente que sumar 273 al grado Celsius. Por tanto, nuestro valor de temperatura en grados Celsius se nos convierte en un valor de 273 Kelvin, que será la temperatura absoluta de nuestro sistema. En este caso, ya hemos completado con el dato de temperatura. Nos queda entonces analizar el dato de atmósfera. Permítame eliminar este valor para escribirlo un poco más pequeño y aprovechar el espacio en el análisis de la presión. La presión está expresada en unidades de atmósfera, ¿cierto? Esta es la presión a la superficie o que se ejerce por el gas de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Esta presión tenemos que llevarla a otra unidad. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, el valor de nuestro problema, en este caso el volumen, nos da un valor incorrecto. El tratamiento de las unidades tiene que ser relacionado con el Sistema Internacional de Medida. Para ello tenemos que llevar de atmósferas a newton sobre metros cuadrados. Por definición sabemos que la presión es igual a la fuerza que se ejerce sobre determinada área. Presión igual a F sobre A. Presión es igual a newton sobre metros cuadrados. En esta equivalencia nos queda que aproximadamente una atmósfera tiene un valor de 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Y estos serán nuestros datos, nuestros nuevos datos para el problema. Una temperatura de 273 Kelvin y una presión de 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Quiero hacer una aclaración aprovechando que estamos hablando de la presión atmosférica. Sabemos de clases anteriores que la presión atmosférica es ejercida por todos los gases que componen la atmósfera. En ella encontramos oxígeno, nitrógeno, carbono, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de gases que componen nuestra atmósfera. Pues bien, cada uno de ellos ejerce su acción individual. Y esto se resume en una ley enunciada por John Dalton. Esta dice que la presión total de un sistema es ejercida por las presiones parciales de cada uno de los gases que componen el sistema. Todos los gases que hay en un sistema ejercen su presión individual y la suma de estas presiones es igual a la presión total. Quería comentarles esto debido a que esto también fue una ley fundamental en el enunciado de todas las anteriores y de las que veremos a continuación. Continuando con nuestro problema, otro dato es el de la constante universal de los gases. Un valor de 8,31 Joule, unidad de energía, mol, unidad de cantidad de sustancia, y Kelvin, unidad en la que se expresa la temperatura.
Y aquí ven una razón por la que tuvimos que llevar de grados Celsius a Kelvin para ser compatible con esta constante. Y por último, tenemos que nuestra incógnita es el volumen que ocupa ese gas en las condiciones de nuestro problema. Para solucionar nuestra incógnita tenemos una ecuación y es la que vimos hace unos minutos en pantalla. Esta es la ecuación de estado del gas ideal. Por supuesto, planteada tal y como aparece en la pizarra, la ecuación de estado no tiene para solucionar nuestra incógnita en el miembro izquierdo. Es decir, aparece simplemente la relación presión-volumen igual a una constante. En este caso, la constante está compuesta por la cantidad de partículas, la constante de los gases y la temperatura, que no varía en este sistema. Tampoco varía la presión, pero tenemos que calcular el volumen. Por tanto, en nuestro problema tenemos que despejar esta variable de estado y nos quedaría entonces que nuestra ecuación pasa al estado siguiente. Volumen, que es nuestra incógnita, es igual a la cantidad de sustancia multiplicada por la constante de los gases, multiplicada por la temperatura absoluta del sistema y dividido todo este valor entre la presión que nos brinda el problema. Pues bien, hasta aquí hemos orientado todo lo posible para que ustedes resuelvan este problema. En su folleto aparecen otros problemas relacionados con este tema. Recuerden todas las leyes que hemos tratado en la clase anterior y en la clase que vimos hoy. Espero que les sirva para utilidad en su vida y nos vemos en un próximo encuentro.